Respecto de lo que es la fórmula jubilatoria o la discusión que se dio en torno a lo que debía ser la actualización de haberes de los jubilados. Bueno, en principio el gobierno está, en la propuesta que está haciendo el Ministerio de Economía, aparentemente, porque todavía el proyecto no ha ingresado, es que sería una fórmula que sería parecida, similar a la que existió entre el 2009 y el 2017, en donde la evolución está vinculada, la movilidad queda asociada a la evolución de los salarios y de la recaudación del sistema previsional en un 50% en cada caso. Sí. Obviamente eso a nosotros no nos parece razonable que estas variables estén incorporadas en la fórmula. Lo que sí creemos es que hay en el contexto de una economía inflacionaria como la que nosotros tenemos, es imprescindible colocar el tema de la evolución de la inflación como parte de la fórmula. Y esto hoy no está contenido. Uno puede decir que obviamente la inflación también está en los salarios y la inflación también está en la recaudación, pero no está de manera plena y explícita. Por lo tanto, nosotros creemos que sí debe estarlo y proponemos una manera muy concreta de incorporarla, que es decir, que se establezca del mismo modo que en esta fórmula hay un tope, que es el tema de que no se puede superar más del 3% del incremento de la recaudación. Es decir, se le pone un tope asociado a la evolución de la recaudación del sistema. Por eso es que nosotros sostenemos que hay una estrategia dominantemente fiscal en la fórmula. Nosotros lo que planteamos es que se establezca una cláusula piso que diga que en el caso de que la fórmula no dé o dé por debajo de la evolución de los precios durante el periodo en discusión, el ajuste, el aumento que recibirán o la actualización que recibirán los jubilados será equivalente a la evolución de los precios, de manera tal de preservar, el aumento de los haberes jubilatorios de eventuales resultados de la fórmula que den por debajo de la inflación e impliquen un deterioro del poder adquisitivo. ¿Por qué decimos esto? Por la sencilla razón de que esta fórmula es una fórmula que funciona bien en contextos de recuperación de la actividad económica y de estabilización de los precios. Si la actividad económica se cae o los precios se aceleran, esta fórmula impacta negativamente en la evolución de los haberes, y nos parece que en el contexto de la situación que tienen los jubilados en el sistema previsional de la Argentina, que no es el sistema de Dinamarca ni el de Noruega, sino que es un sistema en donde más de la mitad de los jubilados percibe un haber mínimo de 19, apenas superior a los 19.000 pesos con el último aumento, y en donde el haber promedio está en torno a los 26.000 pesos, y la canasta moderada que un jubilado necesita de bienes y servicios hoy en la Argentina no está en torno a los 50.000. En ese contexto donde se pagan haberes para la mayoría de los jubilados miserables, es que nosotros creemos que es imprescindible dar una garantía de que no vamos a retroceder en términos del poder adquisitivo de los jubilados. Y por lo tanto es que planteamos incorporar esta cláusula piso como parte de la discusión que tiene que dar el Parlamento. Ahora sí, perfecto. Ahora quería hacer esta otra pregunta. No sé si recordás durante el apagón informático en los primeros meses del macrismo. Allí, según tenía entendido, se había hecho una modificación de la medición de los índices de inflación y de lo que se incorporaba dentro de lo que ellos pretendían de alguna forma medir. Digamos, como que se modificó la fórmula de medición, y eso favoreció de alguna manera al macrismo para decir que teníamos un índice cuando en realidad teníamos otro. Eso se sigue arrastrando el día de la fecha. ¿Esto pone a esta fórmula, digamos, en cuestión, o sería posible o valorable o mejorable de parte del gobierno que eso no continúe como, digamos, como la mensura que se hace desde el Estado, específicamente del INDEC? No, a ver,
El INDEC hizo un proceso en el comienzo de la etapa de Macri, que tuvo que ver con revisar el índice de precios, porque recordemos que en la etapa anterior había habido una intervención sobre el INDEC que había alterado de manera brutal el índice de precios, el IPC sobre todo, el índice de precios al consumidor, y claramente no reflejaba la evolución real de los precios. Uno podría revisar, no estaría mal, es tarea de las autoridades del INDEC, revisar cómo se construye el nuevo índice y ver en qué medida el nuevo índice tiene la fidelidad que debe tener respecto a la evolución de los precios en la vida cotidiana de todos los argentinos. Este es un tema, pero digo, la evaluación que hizo el INDEC en su momento fue para, de alguna manera, terminar con la intervención nefasta que había capitaneado Guillermo Moreno, destruyendo el sistema estadístico o de estadísticas públicas. Cualquier revisión siempre viene bien. Te diría incluso que el INDEC debería hacer una canasta de bienes y servicios correspondiente a los jubilados, porque la evolución de precios de los jubilados no es igual a la evolución de precios del conjunto de la población. Tiene un conjunto de componentes totalmente distintos, que son, incluso en algunos casos, bastante más complicados, como es el caso de los medicamentos, la atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. El INDEC debería tener una canasta y probablemente la lógica sería que uno asociara el aumento de los saberes con la evolución de los precios de esa canasta. Hoy por hoy eso no lo tenemos, lo que tenemos es la evolución de precios al consumidor. En principio, en relación a esto, la inflación debe estar dentro de la fórmula. Acá hay una cuestión conceptual. Si estamos discutiendo la movilidad en una economía inflacionaria, lo lógico es que la relación entre los saberes jubilatorios y los precios esté. Lo que está en discusión es la capacidad de mantener por lo menos el poder adquisitivo. De ahí en adelante, todo lo que venga por encima, mejor, para recomponer haberes jubilatorios que indudablemente están muy mal, en una muy mala situación. Perfecto. Pero lo cierto es que de mínima la fórmula de movilidad debe contener este componente, y es lo que efectivamente la fórmula propuesta no contiene. Y sí quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con la fórmula que planteó el macrismo, porque el macrismo puso el tema de la inflación en la fórmula, pero era inflación atrasada, o sea, a uno le actualizaban con la inflación de 6 meses atrás, con lo cual, en un contexto de aceleración de precios como el que vivió la etapa Macri, lo que terminó pasando es que siempre los jubilados recibieron una actualización inferior a la inflación, porque la inflación pasada era menor que la inflación real. Y en ese caso lo que se produjo es una destrucción del poder adquisitivo de los jubilados, que cayó 23 puntos en los 4 años de la gestión macrista. Por lo tanto, este planteo que nosotros estamos haciendo, que tiende a corregir la propuesta que parece estar evaluando el Ministerio de Economía, es una propuesta que tiende a incorporar en la fórmula como piso la evolución de los precios en el periodo en que se está pagando el haber jubilatorio. Se entiende. Ahora, y la segunda sería el tema del FMI. ¿Cómo lo estás viendo, este tema de encarar la negociación, o mejor dicho, las negociaciones que ya se están realizando, ¿no? Mirá, en mi opinión, lo primero que la Argentina debiera haber puesto sobre la mesa, y lamentablemente no lo ha puesto, es una investigación mucho más profunda de lo que pasó con el acuerdo. El acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo absolutamente nulo, en el sentido de que ha violentado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales de la Argentina. Esto está incluso demostrado ante la justicia. Hay presentaciones que han llevado adelante la coordinadora de abogados por el interés público, donde se demuestra por la propia vía del Poder Judicial el tema de que no se han seguido los procedimientos administrativos, que el acuerdo se llevó a cabo sin que fuera avalado por el informe correspondiente del Banco Central, que el acuerdo se llevó a cabo sin el informe que corresponde que realice la Procuración del Tesoro, que no hubo ningún decreto habilitante
habilitante por parte del presidente al ministro de Economía y al presidente del Banco Central para firmar la carta de intención, y al mismo tiempo también que no había ningún elemento que facultara al Poder Ejecutivo para no pasar por el Parlamento Nacional. Por lo tanto, se violó todo para un acuerdo que le hizo un daño profundísimo a la Argentina, y a la vez el propio Fondo Monetario Internacional violó su propio estatuto, es decir, prestó a un país en situación de fuga de capitales cuando lo tiene prohibido, y posibilitó de ese modo un daño profundísimo a la Argentina, que fue recibir 44.900 millones de dólares en el mismo momento donde se fugaban 36.000 millones de dólares. Por lo tanto, la corresponsabilidad del fondo con la crisis argentina es absoluta, y en ese marco el fondo tiene que asumir parte del costo de esta negociación y no debe ponerle condicionalidades a la Argentina. Ese es el marco en el que nosotros creemos que debiera darse la discusión. Y en este sentido, todos sabemos que el fondo viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de reducir la inversión en el sistema previsional de la Argentina, y viene tratando una y otra vez de encarar una reforma previsional que reduzca el peso del sistema previsional en el gasto público del país. Por lo tanto, me parece que en ese sentido hay que tener firmeza para evitar que las condicionalidades que el fondo pretenda poner no afecten la necesidad de poner en marcha un proceso de recuperación de los ingresos que perciben los jubilados argentinos. Bien. Y la